La primera noche en el turno de madrugada no parecía diferente a cualquier otra. Al menos eso fue lo que intenté repetirme mientras caminaba por el pasillo principal del hospital, observando cómo las luces blancas caían de forma uniforme sobre el suelo pulido, creando una sensación de calma artificial que contrastaba demasiado con el silencio que se respiraba a esas horas. Un silencio denso, casi incómodo, como si el edificio entero estuviera conteniendo algo que no terminaba de mostrarse. Había aceptado ese turno por una razón simple. Era temporal, apenas unas semanas cubriendo a un enfermero que estaba a punto de jubilarse, alguien con décadas de experiencia que, según me habían dicho, conocía cada rincón del hospital mejor que nadie y que se encargaría de enseñarme todo lo necesario para manejarme durante la noche sin problemas. Su nombre era Salas, y desde el primer momento hubo algo en él que no encajaba del todo. No era su actitud, ni su forma de hablar, ni siquiera su manera de moverse por los pasillos con esa seguridad tranquila que solo tienen las personas que llevan demasiado tiempo en el mismo lugar, sino algo más difícil de definir, una especie de desconexión emocional que se hacía evidente en pequeños detalles, en cómo evitaba mirar directamente a los pacientes durante demasiado tiempo, en cómo sus respuestas eran siempre exactas, medidas, como si cada palabra estuviera pensada para no decir más de lo necesario. «Aquí todo es rutina», me dijo aquella primera noche mientras revisábamos la planta. «A estas horas, lo único importante es no romperla». No entendía a qué se refería exactamente, pero lo entendí unas horas después. El primer aviso llegó poco antes de las 3 de la madrugada. Habitación 312, paciente estable, sin complicaciones, nada fuera de lo normal. Cuando entramos, todo parecía estar en orden. El monitor marcaba constantes regulares, la respiración era tranquila, el cuerpo completamente inmóvil bajo las sábanas. Salas se acercó sin decir nada, observó la pantalla unos segundos, luego al paciente, y entonces, sin cambiar la expresión, sin dudar, sin comprobar nada más, alargó la mano hacia el respirador y lo apagó. Durante un segundo pensé que se trataba de algún tipo de procedimiento, algo que yo no conocía, algo que estaba a punto de explicarme, pero no dijo nada, solo se quedó allí, observando cómo los números en la pantalla empezaban a descender lentamente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. «¿Qué haces?», pregunté avanzando un paso. Salas no respondió, no apartó la mirada, no hizo ningún gesto, simplemente esperó. Los pitidos comenzaron a cambiar, más lentos, más espaciados, hasta que finalmente se detuvieron. El sonido continuo llenó la habitación. Y entonces, solo entonces, volvió a encender el respirador. Demasiado tarde. Se giró hacia mí con una calma que no encajaba con lo que acababa de ocurrir. «A estas horas», dijo en voz baja, «nadie hace preguntas». Salió de la habitación como si nada hubiera pasado, y yo me quedé allí, mirando el monitor, intentando entender si acababa de presenciar un error o algo mucho peor. No dije nada durante el resto de la noche, aunque cada minuto que pasaba hacía más difícil mantener la calma y fingir que lo ocurrido en la habitación 312 tenía algún tipo de explicación lógica. Porque la imagen del monitor apagándose lentamente seguía repitiéndose en mi cabeza con una claridad incómoda, como si mi mente se negara a dejarlo pasar como un simple error, como si algo dentro de mí insistiera en que aquello no había sido accidental. Salas, en cambio, continuó trabajando con absoluta normalidad. Caminaba por los pasillos con la misma tranquilidad de antes, revisaba historiales, comprobaba medicación, ajustaba detalles sin importancia aparente y en ningún momento volvió a mencionar lo ocurrido, como si aquel momento no hubiera existido, como si la muerte que había provocado unos minutos antes formara parte de una rutina invisible que yo todavía no entendía. Intenté observarle sin que se diera cuenta, buscar algún gesto, alguna señal, pero cuanto más lo hacía, más inquietante resultaba todo, porque no había nada fuera de lugar, nada que delatara nerviosismo, culpa o siquiera una mínima duda. Solo esa calma constante, esa precisión mecánica en cada movimiento, como si llevara años haciendo exactamente lo mismo, sin que nadie lo hubiera detenido nunca.
El segundo aviso llegó a las 4:17. Habitación 287. Paciente en observación. Estado estable. Cuando escuché el número sentí una presión inmediata en el pecho, una sensación difícil de describir que no tenía que ver con el cansancio ni con el ambiente del hospital, sino con una certeza que empezó a formarse sin que pudiera evitarlo. La sensación de que lo que había ocurrido antes no iba a quedarse en un caso aislado. Miré a Salas. Él ya estaba caminando hacia la habitación. No dijo nada, no hizo ningún comentario, simplemente avanzó con ese ritmo constante, como si ya supiera exactamente lo que iba a hacer antes siquiera de entrar. Esta vez decidí no quedarme atrás. Entré con él. El paciente estaba despierto. Eso lo cambió todo. Sus ojos se movieron lentamente hacia nosotros en cuanto cruzamos la puerta, como si hubiera estado esperando algún tipo de presencia, y durante un instante nuestras miradas se cruzaron, generando una incomodidad inmediata que hizo que todo el aire de la habitación pareciera volverse más tenso. Salas se acercó al monitor. Lo observó unos segundos, después al paciente, y entonces, sin ningún tipo de explicación, volvió a hacer el mismo gesto. Su mano se movió hacia el respirador. Esta vez reaccioné antes. «No», dije dando un paso adelante. «Esto no está bien». Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Salas se detuvo. No apartó la mano, pero tampoco continuó. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. El paciente nos miraba, confundido, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo. Entonces Salas habló. «Si empiezas a hacer preguntas», dijo sin mirarme, «no vas a durar aquí». La forma en la que lo dijo no fue una amenaza directa, fue peor, fue una afirmación, algo que sonaba a experiencia, a algo que ya había pasado antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué estás haciendo?», insistí, esta vez más firme. Salas suspiró ligeramente, como si aquella conversación le resultara innecesaria, molesta. Finalmente retiró la mano del respirador, pero no por mí, sino porque algo en la pantalla llamó su atención. Observó los datos unos segundos más, luego dio un pequeño paso atrás. «Aún no», murmuró, y salió de la habitación. Me quedé allí unos segundos más intentando procesar lo que acababa de ocurrir, mientras el paciente seguía mirándome, ahora con una mezcla de inquietud y algo más difícil de definir, como si, sin saber exactamente por qué, hubiera sentido que había estado a punto de pasar algo que no debía. Cuando salí al pasillo, Salas ya estaba revisando otro historial, como si nada, como si aquello no hubiera tenido importancia. Y fue en ese momento cuando lo vi. El patrón. No estaba en sus movimientos, ni en sus palabras. Estaba en los registros, en la pantalla que tenía frente a él. Nombres, habitaciones, horas, todos organizados con una precisión inquietante. Y había algo que se repetía, siempre la misma franja, siempre entre las 3 y las 5 de la madrugada, y siempre pacientes que, según los informes, no presentaban complicaciones graves. Sentí como una idea empezaba a formarse en mi mente, lenta, pesada, imposible de ignorar. No estaba improvisando, no estaba cometiendo errores, estaba eligiendo, y lo llevaba haciendo mucho tiempo. «Esto no es normal», dije casi en un susurro. Salas levantó la mirada por primera vez en toda la noche, y entonces, por un segundo, vi algo distinto en su expresión. No era enfado, no era sorpresa, era algo mucho más inquietante. Era decepción, como si acabara de confirmar algo que ya sabía desde el principio. «Te dije que no hicieras preguntas». Su voz sonó más baja, más fría, y esta vez, cuando volvió a mirar la pantalla, lo hizo como si yo ya no estuviera allí, como si mi presencia hubiera dejado de ser relevante, como si de alguna manera que aún no entendía, ya hubiera tomado una decisión sobre mí. No dije nada después de aquello, aunque la sensación de que algo había cambiado se volvió imposible de ignorar, porque desde ese momento cada movimiento de Salas dejó de parecer rutinario y empezó a sentirse como parte de algo mucho más calculado, como si ya no estuviera simplemente trabajando, sino ejecutando una decisión que llevaba tiempo esperando. El resto del turno continuó en silencio, demasiado silencio. No hubo más avisos, no hubo más habitaciones,
Solo pasillos vacíos, luces frías y esa sensación constante de que, aunque nada estuviera ocurriendo en ese momento, algo estaba a punto de pasar en cualquier instante. Intenté mantener la distancia, no mirarle más de lo necesario, no llamar su atención, pero era inútil. Cada vez que cruzábamos miradas había algo distinto, algo que no estaba antes, una especie de reconocimiento incómodo, como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea invisible de la que ya no se podía volver. A las 5:10 de la madrugada, Salas se detuvo, en seco, en mitad del pasillo. No había ninguna puerta cerca, ninguna llamada, ningún motivo aparente. Simplemente dejó de caminar. «Ven», dijo sin mirarme. Su voz fue baja, pero firme. No sonó como una sugerencia, ni siquiera como una orden. Sonó como algo inevitable. Durante un segundo pensé en ignorarle, en darme la vuelta, en salir de allí, pero mi cuerpo no respondió. Mis piernas comenzaron a moverse antes de que pudiera tomar una decisión consciente. Le seguí. El pasillo en el que entramos era distinto, más estrecho, peor iluminado, una zona que no había visto durante el resto de la noche. Las luces parpadeaban ligeramente, creando sombras irregulares que se deslizaban por las paredes a medida que avanzábamos. Y cuanto más nos adentrábamos en ese lugar, más evidente se volvía que no formaba parte del recorrido habitual del hospital. Salas se detuvo frente a una puerta. No tenía número, solo una placa metálica desgastada. La abrió sin dudar. El interior estaba casi a oscuras. Solo una luz tenue iluminaba una cama al fondo, y en ella había alguien. No estaba conectado a ninguna máquina. No había monitor, no había ningún tipo de registro visible. Solo una figura inmóvil bajo las sábanas. «Aquí no entra nadie», dijo Salas mientras avanzaba. «Nunca». Sentí como el pulso empezaba a acelerarse. «¿Qué es esto?». No respondió de inmediato. Se acercó a la cama y entonces, muy lentamente, retiró parte de la sábana. Lo que vi me hizo retroceder un paso. El paciente no estaba inconsciente. Estaba despierto, pero sus ojos no se movían, no reaccionaba, no respiraba con normalidad. Era como si estuviera atrapado en su propio cuerpo. «Hay casos que no aparecen en los informes», dijo Salas con una calma que resultaba insoportable. «Casos que nadie quiere tratar, pero que tampoco pueden dejarse así». Mi mente intentó encontrar sentido a sus palabras. No lo consiguió. «¿Qué tiene eso que ver con lo que estás haciendo?». Salas me miró por primera vez de verdad, directamente, y en su expresión ya no había vacío. Había algo peor: convicción. «Esto no va de ellos, va de nosotros». Sentí un escalofrío recorrerme entero. «No tienes ni idea de lo que es ver esto durante años, esperar a que mejoren, a que alguien haga algo, y ver cómo nada cambia». Su voz no subió, no se alteró, pero cada palabra pesaba más que la anterior. «Al principio también pensaba como tú». Tragué saliva. «¿Y ahora?». Salas volvió a mirar al paciente. «Ahora sé cuándo es suficiente». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más denso, más definitivo. Esta era mi última semana, y necesitaba saber si alguien más podía hacerlo. Mi cuerpo se tensó al instante. ¿Qué hacer? No respondió con palabras. Se apartó ligeramente de la cama y dejó espacio para mí. Durante unos segundos no me moví, no respiré, no pensé, porque entendí exactamente lo que estaba ocurriendo. No era una explicación, no era una confesión, era una prueba. «No», dije casi sin voz. Salas no insistió, no se acercó, no hizo ningún gesto, simplemente esperó, como había hecho antes, como hacía siempre. Miré al paciente, a sus ojos inmóviles,
a su pecho subiendo de forma irregular, a ese estado imposible entre la vida y algo que no parecía vida. Y entonces recordé la habitación 312, el monitor, el silencio, la calma de Salas, y por primera vez desde que empezó la noche, dudé. No de él, de mí. Mi mano se movió, muy despacio, no hacia el paciente, sino a la bandeja metálica junto a la cama, donde había una jeringa preparada, lista, esperando. Solo una vez, dijo Salas en voz baja. No sonó como presión, sonó como alivio, como si ya supiera lo que iba a pasar. Mis dedos rozaron el metal frío. El paciente no reaccionó, no podía. El silencio era absoluto. Y entonces, en ese instante en el que todo parecía suspendido, comprendí algo que me heló el sangre. No importaba lo que hiciera, porque en el momento en que había visto todo aquello, ya formaba parte. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y cuando los abrí, la jeringa ya estaba en mi mano. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz gris comenzó a entrar por las ventanas del hospital, devolviendo poco a poco una normalidad que no encajaba con lo que había ocurrido durante la noche. Y mientras caminaba hacia la salida, sentía una extraña desconexión, como si todo hubiera pasado en otro lugar, en otro momento, como si no terminara de pertenecer a la misma realidad. Antes de irme, pasé por el control, por inercia, por necesidad. Y allí sobre la mesa vi los registros, actualizados, precisos, como siempre. Busqué la habitación sin número. No estaba. Busqué al paciente. Tampoco. Pero había algo nuevo. Un nombre añadido al final de la lista, con la misma franja horaria, entre las 3 y las 5 de la madrugada. Leí el nombre una vez y luego otra, porque al principio no lo entendí. Hasta que lo hice. Era mi nombre. Levanté la mirada lentamente. Salas estaba al otro lado del pasillo, observándome, y esta vez sonrió. Si has llegado hasta aquí, quizá ya es demasiado tarde. Suscríbete, antes de que sea tu historia la próxima. Y dime en comentarios qué habrías hecho tú.